Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Leiseguín Católico hoy con la meditación para el lunes 27 de septiembre, lunes comienzo de semana. Ánimo, mi gente, una nueva semana que el Señor nos regala, que nos permite vivir. Démosle gracias a Dios. La última semana de este mes de septiembre, así que con mucha esperanza comencemos este día a hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, la frase para hoy lunes: la verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar con mucha atención lo que nos va a decir el Señor hoy a través de su palabra. Primera lectura tomada del libro de Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sión y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos: aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo te alabarás, Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor.
Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy contiene una historia familiar. Jesús coloca a un niño a su lado y les dice a sus discípulos, los cuales andaban discutiendo entre sí de quién era el más importante, que recibir a un niño en su nombre es lo mismo que recibirlo a él, y el que lo recibe a él, recibe al que lo envió, o sea, recibe a Dios. Jesús usa un niño de ejemplo porque los niños en la sociedad judía, al igual que las mujeres, tenían menos privilegios, eran los de más bajo rango, podríamos decir, o autoridad. Les da una lección sobre la comunión y la humildad, donde el más pequeño entre nosotros es el más grande. En nuestra sociedad hoy podríamos decir, como por ejemplo los vagamundos, los presos, los pobres, gente que para la sociedad no tiene importancia. Pero sin embargo, los discípulos, que literalmente se les acaba de decir cómo tratar a otros discípulos y seguidores de Jesús, responden a esta instrucción con otra queja. Le dice Juan: Maestro, vimos a alguien echando demonios en tu nombre y tratamos de evitarlo porque no anda con nosotros. Ya Juan estaba haciendo también divisiones. Y debemos dar aquí lo que merece la paciencia divina de Jesús, porque por lo que sabemos no puso los ojos en blanco después de la respuesta o de la contestación de Juan. En cambio, le dice algo tan simple que es paradójicamente profundo. No se lo impidas, porque quien no está en tu contra está a tu favor. En otras palabras, para usar una expresión popular, simplemente relájate, deja de crear divisiones, deja de tratar de micromanejar o interponerte en el camino del trabajo del Espíritu. Sé humilde y agradece a quienes se unen a ti para servirme. Esto es un buen consejo también para nosotros, porque todos debemos recordar que Dios regala dones a aquellos que menos esperamos, incluyéndonos a nosotros mismos. La verdad es que el deseo de ser el más importante, los más grandes, no solo le da a los discípulos del Evangelio de hoy, yo creo que nos da a todos. El deseo de ser el más que sabe, el más reconocido o importante está en la raíz de nuestra humanidad. Hay competencias entre familias, entre ministerios de la iglesia, en los trabajos, de quién lo hace mejor o de quién progresa más, y todo para dejar saber quién es el más importante o el que más poder tiene. Pero Jesús nos advierte que aquellos que son más sencillos de corazón e insignificantes ante el mundo o la sociedad son los más grandes en el reino de los cielos, y el que los recibe a Él. Todos debemos cuidarnos de querer ser el más grande, porque este mundo en que vivimos nos empuja constantemente a esto. Ser el que más dinero tiene o posición social tiene, el que más poder tiene, el más reconocido. Pero de lo sencillo realmente Dios hace lo grande. No debemos comparar lo que estamos haciendo para Dios con lo que otros hacen, ni debemos menospreciar lo que hace alguien porque entiendes que tiene menos conocimiento que tú, porque Dios utiliza a quien quiere y como Él quiere para llevar su mensaje. Debemos permitir tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual que otros desarrollen sus talentos. La envidia y el deseo de progreso personal, de ser el más importante, puede impedir que otros crezcan y se acerquen más a Dios. Más importante aún, hermanos, debemos ser abiertos a recibir en nuestras vidas a aquellos que consideramos que no tienen el conocimiento o la clase social o la misma religión que nosotros tenemos. Debemos luchar, mis hermanos, por la unidad, porque el reino de Dios es para todos, y a eso nos llama Jesús hoy, a buscar la unidad y no la división entre unos y otros, aceptar a aquel que es diferente a mí, aquel que tiene una clase social diferente a la mía, de una religión diferente a la mía, porque si los recibimos y los aceptamos como ellos son, aceptamos también a Jesús. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en los que se nos advierte en primer lugar de no buscar ser el más importante, buscar el reconocimiento. Por el contrario, buscar la unidad y recibirnos unos a otros como somos. Deberíamos pensar y meditar y preguntarnos:
¿Me he sentido el más importante en alguna ocasión? ¿Busco sentirme importante o reconocido o compararme con los demás? ¿Soy consciente de que Jesús no hace diferencias entre unos y otros? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir por un nuevo día, una nueva esperanza, Señor. Te pedimos en este día, Padre, que nos des tu gracia, Señor, para vivir y luchar por la unidad, para no crear divisiones entre unos y otros. Señor, que podamos aceptarnos los unos a nosotros como somos, aún con el conocimiento, aún con la fe que tengamos, la religión que profesemos, aún, Señor, con la profesión que tengamos, que podamos, Señor, aceptarnos siempre unos a los otros sin hacer diferencias, recibiéndonos porque a la misma vez te recibimos a ti. Danos tu gracia, Señor, para amar como tú nos amas, y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bien bendecido, un comienzo de semana exitoso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, la verdadera medida de la grandeza de un hombre es cómo trata a quien no puede beneficiarlo en nada.